A nivel Carrosario más cerca. Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de estar más cerca de un hombre que ha ejercido diferentes cargos públicos. Uno de ellos, donde lo conocí mucho tiempo, fue como diputado de la República, pero ahora está ejerciendo una función en el tren gubernamental y está ejerciendo una posición importante para nosotros, los ciudadanos, los de a pie, porque es un servicio directo a la ciudadanía. Vamos a conversar con Radamés González, director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, quien en esta noche nos acompaña para conversar sobre los proyectos, los planes y el rescate de esta institución OMSA. Muy buenas noches, Radamés. Muy buenas noches, muchísimas gracias por permitirme conectarme con todo el público que lo escucha y que lo ve cada noche. Radamés, gracias por esta invitación. Un honor tenerle con nosotros. Radamés, primero, ¿cómo está la OMSA? Y le pregunto, porque uno percibe que la Oficina Nacional de Servicios de Autobuses, OMSA, ha ido siendo desplazada en sus funciones de brindar servicio a los ciudadanos, desplazada por los corredores de otra naturaleza, también quizá por la presencia de otros modos de transporte en la ciudad. De repente me atrevería a preguntar en la siguiente dirección: ¿cuántos corredores y autobuses le quedan a la OMSA? Mira, yo pienso, para ser bastante claro, que tu apreciación no es la que vivimos a diario en la OMSA. Porque ciertamente cuando nosotros llegamos a la institución, para mí nunca pedí ser director de la OMSA. Cuando el presidente decide designarnos en esa posición, tenía niveles de preocupación, pero mi preocupación fundamentalmente era por los niveles de corrupción que en esa institución permanentemente existían. Exacto. Encontramos una flotilla de unos 130 autobuses en condiciones de operar y en el día de hoy sobrepasamos los 350 autobuses. Una gran parte de esos autobuses han sido reparados en los talleres de la institución por técnico nuestro. Encontramos unas recaudaciones mensuales entre 7 y 8 millones de pesos. Hoy recaudamos entre 32 y 35 millones de pesos. Se montaban en ese momento en la OMSA unos 20,000 pasajeros diarios. Hoy se montan entre 85,000 y 90,000 pasajeros diarios. No hemos sido desplazados porque a pesar de que dos corredores que compartíamos con el sector privado, digamos con sindicatos que hoy son empresas, Sí. la ley 163/17 estableció ciertos parámetros del transporte y a nosotros esa ley nos colocó como operadores públicos del transporte y los demás son los privados. Entonces, nosotros compartimos casi todas las rutas que nosotros tenemos con el sector privado. En el caso de la Núñez de Cáceres, nosotros teníamos muy pocas unidades en esa avenida. Igual que en la Winton Churchill. Sin embargo, nosotros tenemos el corredor de la Abraham Lincoln, que es exclusivo de nosotros. Lo mismo que tenemos el corredor Ciudad Juan Bosch, sumamente importante, que también es exclusivo de nosotros. Con la ventaja para nosotros de que el pasajero en esos dos corredores debe montarse con dinero plástico. Digamos que no se utiliza dinero en efectivo. Nosotros salimos de algunas unidades del corredor Charles de Gaulle, pero hicimos un corredor hacia la Barquita, que es un anillo que conecta con la Charles de Gaulle y con la Hermanas Mirabal, que nos da más resultados que lo que más estratégico. Y nos da más resultados, menos costo y más recaudación en ese anillo que entra a la nueva Barquita. Si eso lo comparamos con lo que existía antes en la OMSA, yo debo decirte que nosotros hemos cambiado. Hemos cambiado porque llegamos a la institución a sabiendas de que teníamos que ir a hacer
un trabajo eficiente, pero fundamentalmente, digamos que transparente, Sí. que era lo que había que inyectarle a esa institución que al día de hoy, modestia aparte y gracias a Dios, lo hemos ido logrando. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando con los paraderos? Sobre todo el del kilómetro 9 de la autopista Duarte, ajá, el terminal, que el empresario Antonio Marte ha manifestado como que quiere que se lo dé el gobierno, que apoderarse de él, y usted ha manifestado que eso no es posible. Mire, finalmente yo soy funcionario del gobierno. Ujú. Y la última decisión de esa naturaleza tiene que tomarla el presidente. Si el presidente toma una decisión y yo soy funcionario de él, digamos que yo estoy prácticamente obligado. Ahora, ¿qué es lo que yo he dicho? Yo he dicho lo siguiente. Ese edificio lo construyó el presidente Joaquín Balaguer en el 1995. Sí. Y yo tengo los documentos. Lo que decía el ¿Dónde funciona la documento. ONCE? ¿Dónde funciona la ¿Dónde parada del- funciona la No, ONCE? donde ahora funciona la ONCE. Ajá. Y el doctor Balaguer, el ministro de Obras Públicas en ese momento, decía que era para trasladar Sí. un sindicato que se llamaba Citrapurno, que estaba tomando el trébol de la avenida John F. Kennedy y Luperón, Pero así es. que estaba tomando el trébol de la John F. Kennedy y Luperón. Lo que Hasta el quiere norte. decir con eso es que eso no era de nadie, No. que eso era del Estado, Ujú. que eso era un área verde. Sí. Pues el jefe de ese sindicato, En ese momento, ¿quién era? en ese momento, sigue siendo el mismo jefe con otro nombre, Antonio Marte. ahora empresario. Claro. Entonces, Que le dieron el No pedazo, quiso. porque hay que decirlo, le dieron el pedazo del 9 donde construyó la bomba de GLP y ahora quiere el otro pedazo también. entonces, no ¿Qué quiso- sanador ¿Qué sanador? sí, pero yo no me quiero meter para licuado. Yo no me quiero meter para licuado. Yo estoy hablando del punto específico donde está el Ajá. parador de ellos. Ajá. Bandido. En ese momento, él alegó, o ellos alegaron, que ese espacio que le había cedido, que se había hecho para ellos, no tenía vía de acceso. Bueno, pues ese edificio se quedó abandonado y 2 años después, el presidente Fernández crea la ONSA y le da ese espacio a la ONSA de alrededor de 23,000 metros cuadrados de terreno. O sea, ese espacio de la OMSA. Correcto. Entonces, el presidente Medina inició la construcción de la terminal en la entrada de Sobalcarrizo. Tampoco lo que hicieron porque alegaban que esa terminal tenía que estar en el kilómetro 18 o el 22, Era donde ellos etcétera, etcétera. quisieran, donde ellos quisieran. No donde el Tampoco lo gobierno aceptaron. De repente, ahora, ese edificio que se le fue hecho para ellos en su momento, que ocupa la ONSA del 1997, que es del Estado Dominicano, tiene acceso. Entonces, parece que se le olvidó que después que hicieron ese edificio, construyeron un elevado que queda frente a ese punto. Lo que quiere decir que si decidieran bajar del kilómetro 9 a esa terminal de nosotros, usted tiene 2 cosas. Primero, el caos que existe hoy en el kilómetro 9 Claro. lo va a trasladar medio kilómetro más, Claro. pero multiplicado por el hecho de Perjudicial. que usted tiene un elevado al frente que no le da acceso a esa terminal. Claro. Exacto. Y en segundo lugar, y esto yo quiero dejarlo bien claro, cuando se hizo eso, aún todavía la Constitución permitía que el presidente de la República hiciera donaciones de esa naturaleza. Antes, el presidente Balaguer hacía 1,000 apartamentos y lo donaba. Eso ya no se puede hacer. Lamentablemente, si el gobierno decidiera colocarlo a ellos ahí, beneficiosa o lamentablemente, el gobierno tiene que venderlo o en su defecto, que ellos hagan una alianza con el gobierno, pero ellos tienen que pagar. O sea, sí. Entonces, la salida más lógica que yo le veo es que se le ubique en un lugar más hacia afuera de la ciudad, donde ellos puedan, como empresarios, porque miren,
O que compren un terreno Miren, más afuera de la señores, ciudad. Pues, deshacerse de Antonio Marte 23, no oye, quiere soltar. deshacerse de Quiere que se lo donen. 23,000 metros cuadrados de terreno en esa autopista Duarte, en el kilómetro 9,5, yo no sé cuánto vale, pero deben ser varios millones de pesos. imagínese usted. Y a cambio, lo que van a dar es, o lo que quieren dar es, bueno, que el gobierno ha decidido crear las condiciones para que la entrada al Distrito Nacional desde el Cibao sea decente, que se va a ampliar a 4 carriles y a ellos lo van a tener que mover de ese trébol que existe y que lamentablemente Público, tierra pública, terreno público. correctamente. Entonces, yo pienso que el ministro de la Presidencia que fue con él me dijo, no hay nada concreto. Yo fui a una visita donde él, a su oficina, y él quiso que yo fuera a ver eso, pero nada de eso error es de Joel Santos. oficial, nada de eso es está en discusión, no hay problema. Entonces, sí, yo he tenido que hacer este tipo de aclaración porque los documentos reposan en nuestras oficinas. Y además, yo estaba aquí cuando en el 1997 hicieron eso y ellos no lo quisieron. Bueno, es importante saber todo eso. ¿Y la ONSA tiene planeado seguir extendiendo sus salas para seguir ofreciendo su servicio a otros sectores empobrecidos? Como usted dijo, que ese anillo importante que es rentable para el Estado porque hay muchas personas sin vehículos que utilizan el servicio. Así es. Mira, nosotros digamos que hicimos un estudio del corredor 27 de febrero, que es el más importante de todos los corredores. Sí. Y nos dimos cuenta que la mayor cantidad de gente que se monta en la prolongación 27 de febrero, ese corredor sale del kilómetro 13 de la autopista Duarte hasta el hipódromo. Nos dimos cuenta a través de estudio que la mayor cantidad de gente, digamos que casi todas, que se montan en la prolongación 27 de febrero, donde más lejos llegan es a la avenida Duarte. Y lo que hicimos fue que dividimos en dos esa ruta. Muy bien. Okay. Dejamos una parte de los autobuses que vayan de manera directa hasta el hipódromo y una parte entonces la dejamos para que salgan desde el kilómetro 13 y giren en el Huacalito. Okay. Eso ha favorecido la cantidad de pasajeros que se están montando. Pero además, en los próximos meses, yo diría que febrero, se inicia el teleférico de Los Alcarrizos. Pero todavía el metro no está terminado. Entonces, de inicio, inmediatamente inicie, valga la redundancia, el teleférico de Los Alcarrizos, esa ruta que sale del kilómetro 13 de la autopista Duarte, entonces saldrá desde ese punto que es la entrada de Los Alcarrizos para que el pasajero que se desmonte del teleférico tenga automáticamente la posibilidad de conectarse, ya sea por la John F. Kennedy o por la 27 de febrero. Y el Estamos conversando, Marisol Mendoza, con Radamés González, director de la Oficina Nacional de Servicios de Autobuses, OMSA. Te voy a preguntar, pues yo tengo como 3 preguntas. Sí, aquí. déjame preguntarle esta. Vamos rápido. Hay un servicio que el Estado ha puesto en funcionamiento junto con el MINER de los estudiantes. ¿Ustedes ya han conversado, ustedes integrarse a este corredor de estudiantes? No solo hemos conversado, Marisol. Ustedes y el público televidente y radio oyente tienen que saber lo siguiente. Fue uno de los retos más grandes que nosotros tuvimos en el tiempo que tenemos. Alrededor de 40 días antes de ponerse en ejecución ese proyecto piloto, a nosotros nos comunican que lo vamos a hacer con autobuses de la ONSA, con unos autobuses pequeños que tenía la ONSA. Pero eso había que transformarlo y la transformación, según establece la ley, es primero que los autobuses de nosotros eran verdes y había que pintarlos de amarillo. Okay. Segundo, que los autobuses nuestros no utilizan cinturones de seguridad. Y había que había que ponerles cinturones de seguridad. Que había que rotularla completa. Que había que ponerle cámara de videovigilancia. Qué bueno. Cámara de conteo de acceso. Además de eso, GPS integrado, de tal manera que a través de un centro de monitoreo que tendrá el Ministerio de Educación,
esos autobuses tengan seguimiento en vivo. Sí. Digamos que si un autobús de eso supera los límites de velocidad por el que debe transitar, Una alarma. eso emite una alarma. O, en su defecto, que se salga de la ruta que tiene asignada, tiene una alarma. Tan específico que si se decidiera apagar el autobús desde ese centro de monitoreo, también se pudiera hacer. Esto, yo pienso sin temor a equivocarme, que primero para los bolsillos de los padres, Claro. de los estudiantes, La tranquilidad excelente. que genera eso. Y sobre todo, el tema de la seguridad. Cuando nosotros estábamos haciendo el levantamiento de las rutas, notamos en muchos casos 3 estudiantes en un motor. Pero no 3 estudiantes, sino el motorista Claro. Y los y 3 3 muchachos. estudiantes. A Entonces, veces 4 y 5. perfectamente. Entonces, ese plan piloto se inició con autobuses de la ONSA transformados, que fue la provincia de Monte Plata, Sí. cada uno de sus municipios y distritos municipales, la Victoria de Santo Domingo Norte, Jaina y Nigua. Sí. ¿Cuántos Ahora Hay un municipio de Peravia también incorporado. Sí, Caldera. Caldera, sí. Y vamos a extendernos a los demás municipios, a una parte de los demás municipios de San Cristóbal. Radamés, ¿Cuántos autobuses Para este transformaron plan para piloto, sí. 50 autobuses. esos 50 autobuses lo tenía la OMSA, lo aportó la OMSA. Correctamente. Y los valores agregados que usted ha expuesto, ¿lo puso la OMSA, lo costeó la OMSA o lo costeó Miner? Compartido. Digo compartido porque ciertamente el Ministerio de Educación nos apoyó con parte de las reparaciones y demás. Y digamos que tenemos una mesa de trabajo en la que de alguna manera esos autobuses puedan seguir funcionando sin mayores dificultades. Nosotros hemos visto que la OMSA ha firmado varios acuerdos interinstitucionales con otras instituciones del gobierno que le proporcionan el transporte. Y vemos cómo las guaguas están paradas en las instituciones, diría yo, el día ahí casi completo sin producir, pero bueno, ese es el acuerdo. ¿Qué recibe la OMSA a cambio de ese servicio que les da en transporte a esas instituciones? Mira, nosotros llegamos y encontramos autobuses de la ONSA en todos lados, asignadas a instituciones públicas. Okay. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, específicamente el Ministerio, tenía 5 autobuses que estaban siendo utilizados para el tema de la vacunación. Pasó ese tema y yo hablé con el ministro y le dije, devuélvame los autobuses. Bueno, lo tenemos ya listo para incorporarlo. Pero hay otras instituciones, el Intran, varias instituciones que tienen autobuses así que fueron asignados. Digamos, por ejemplo, el Cuerpo de Ayudantes Militares tiene un autobús de la ONSA. No debiera ser, pero estaba ahí y hay que ¿Medio dejarlo. ambiente devolvió? No. En el caso de medio ambiente es un acuerdo Ok. en el que ellos pagan para que le transporten Los empleados. sus empleados. Y es probable que tú pases y veas No, si están pagando, está bien. minutos Sí. antes de las 3 de la tarde, o 4 creo que salen los empleados de esa institución, algunos minutos antes, tú ves los autobuses parados esperando a esos empleados con una ruta específica que lo llevan a su destino final. Ese autobús inmediatamente vuelve a base y se incorpora al servicio. Lo mismo que en la mañana. En la mañana ellos hacen el recorrido, llegan a medio ambiente, de medio ambiente se van a base Ok. y se incorporan a las rutas. Ese acuerdo lo tenemos con medio ambiente, con el IAD, ahora con Obras Públicas lo firmamos, con el Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuánto recibe la ONSA por esos acuerdos interinstitucionales? Recibe un pago mensual equivalente a como si ese autobús estuviera en la calle. En las calles. ¿Y a cuál le...? Digamos, es mucho más barato para ellos, Ujú. porque quizás, o sin quizás, un autobús privado le va a cobrar más. Más caro, Claro. claro. Y es más rentable para nosotros, porque nosotros... ¿Eso está evidentemente, seguro?
No, y que no se lo ponemos al mismo precio. ¿Y a cuáles otras instituciones, aparte del Ministerio de las Fuerzas Armadas, ustedes le van a quitar autobuses que no deben tener? No, Pero- a recuperarlo, no, a no, recuperar. Ah, quita. No estamos quitando, hemos estado recuperando. ¿Qué hombre? Oh. Déjame decirte que si tú contabas la cantidad de autobuses Pero que ¿a quiénes estaban más le van a asignados quitar? a la ONSA Ok. Dale. y que por decisión ¿Qué periodismo que usted? Tranquila, fiera. Siga, profesor. Sí. Tranquilo. por decisión de los gobiernos de turno, se le asignaban a asociación de estudiantes, Ok. a iglesia y demás. Hay muchas de esas que están haciendo un trabajo social. Hay otras de esas que le hemos encontrado abandonadas. ¿Y a cuáles le van a recuperar? No Eh, quitar, a No, recuperar. nosotros, digamos que autobuses en condiciones de operar es muy difícil que podamos recuperar. La chatarra, precisamente. lo Porque, por ejemplo, una que nosotros tenemos en el COE. Bueno, el COE, La del cual hay que Dale, para dejar. su claro, momento, hay que dejárselo claro, lo del COE. necesitan. el Intran, el Cuerpo de Ayudantes, varias instituciones, no hay problema. Ahora nosotros tenemos otros programas, por ejemplo, el programa 1424 para los estudiantes que tienen esos lugares vulnerables, nosotros damos ese servicio gratuito. Igual que muchas instituciones públicas, religiosas, educativas, deportivas, cada determinado tiempo, o no cada determinado tiempo, permanentemente nos solicitan servicios y nosotros brindamos ese servicio también de manera gratuita. Muy breve, ¿cómo va el proyecto Radamés González a la alcaldía de Santo Domingo Oeste? Claro, que no se puede quedar. Bien, miren, nosotros dijimos de hace un tiempo que nuestro interés única y exclusivamente era seguir trabajando para fortalecer la institución que dirigimos y para fortalecer el gobierno del presidente. No va a la candidatura a alcalde. No está eso en mi agenda. Ok. Y Santo Domingo Este se va a perder de un buen gestor. Mira lo que No es- pasa, Marisol. O es que estamos en destiempo para anunciarlo. No. No, es allá, es ahora. El que tiene la saliva tiene que comenzar ahora. Mira, a comer hojaldra. ahora. Sí. Miren lo A que no se sucede. anugue. Miren lo que sucede. Tú me conoces hace, digamos, algún tiempo. Ujú. Yo fui regidor del ayuntamiento del distrito cuando era completo. Ocupé cargo en el gobierno de Hipólito Mejía. Después fue 18 años diputado. Ahí fue que le conocí. Yo mantuve un equipo de trabajo alrededor mío que siempre me siguió, que siempre quiso estar conmigo. Hasta tal punto que yo decidí no ser candidato a diputado. Aspiré en ese momento a alcalde. Por cualquier razón, eso pasó. Ahora, ¿por qué yo tenía mi aspiración a alcalde? Primero porque yo entendía, y sigo entendiendo, que ese ayuntamiento necesitaba un gerente. De verdad que sí. Y segundo, porque yo tenía Claro. o tengo un equipo de trabajo que permanentemente ha estado conmigo y que desde la posición mía de diputado, yo quizás no iba a poder ni pude resarcir ese trabajo que permanentemente ellos hicieron con nosotros. Bueno, el presidente decidió colocarlo en la onza. Es de suponerse que parte de ese equipo que siempre me ha acompañado tiene que seguir acompañándome. Entonces, ¿qué yo digo? Es posible que si Radamés es alcalde, de manera personal, yo esté más cómodo. Más cómodo porque no estoy sujeto a un bolígrafo para que me quiten cuando el presidente A quiera. un decreto. No estoy sujeto a tener miedo de que antes de los 4 años voy a terminar. Además, tengo más libertad que hoy no se tiene en la administración pública, decente y correcta. Ahora, ¿qué va a pasar con parte del equipo? Que hoy tiene una posición en la onza, digamos ganando un sueldo aceptable, que tiene un vehículo asignado, que tiene combustible asignado por la posición. Entonces ese mismo equipo se vaya conmigo para el ayuntamiento a ganar 3 o 4 veces menos que lo que gana ahora, sin vehículo y sin combustible. ¿Ustedes piensan que es desde el No se punto lo van de a vista- agradecer ellos, ¿no? ¿Me lo van a agradecer? No. Entonces, Hasta esa es yo. una de las motivaciones que me permiten a mí decir que el tema de la alcaldía no está en mi agenda. Por ahora. Ahora bien, Por ahora. he dicho y lo reitero, si en la mano mía estuviera la decisión
de elegir los puestos uninominales que van a las elecciones el próximo año, digamos, senadores, alcaldes y distritos y directores de distritos municipales, si en manos mío estuviera, yo hiciera las evaluaciones del lugar y colocara en esas boletas los candidatos que garanticen el triunfo en las demarcaciones correspondientes. Radamés Si a los González. fines de eso yo resulto ser la necesidad para garantizar que la alcaldía se gane, evidentemente que yo ni al partido ni al presidente Te va a negar. me le voy a negar. Radamés González, dirigente político, director de la Oficina Nacional de Servicios de Autobuses, OMSA, ha sido nuestro invitado. De mi parte, agradezco esta Evidentemente que franca rescatada. conversación que hemos tenido. Claro. Me parece muy sincera y muy ilustrativa. Un placer haberle tenido con nosotros. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Un honor. Hacemos un contacto con publicidad. A las 8 nos vamos en OMSA. Ya volvemos. A nivel Rosario más cerca.